Buenos días para todos, o buenas tardes, perdón, para todos. Un cordial saludo. Quisiera confirmar si me escuchan, por favor, y si se ve la presentación. Sí, se está viendo y sí lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. De nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias en nombre de nuestro director de Vas Café, doctor Diego, que está muy pendiente de esta actividad. También de nuestra eh, colaboradora del tema administrativo, asistente administrativo del capítulo Vas Café, Ginette, que también está muy atenta para apoyarnos ante cualquier requerimiento durante el desarrollo de este evento. Vamos entonces a abordar en esta tarde, desde este momento hasta las 4 de la tarde, lo que es el sistema de prevención y control de lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Es la temática que vamos entonces a tratar a partir del momento. Quiero presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Jaime Alfredo Romero Montoya. Soy el encargado de desarrollar la actividad. Yo soy abogado, administrador policial, tengo especialización en Derecho Administrativo, maestría en Gestión de Organizaciones, soy consultor de la supervigilancia, soy auditor en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, auditor de certificación de sistemas de prevención en soborno bajo la norma ISO 37001, también auditor de certificación del capítulo VAS Bogotá en nuestra norma VAS en su versión 6. Y espero entonces compartir con ustedes esta experiencia en el sector público que he residido durante casi unos 30 años que elaboré en la Policía Nacional y en el sector privado también. Esperamos entonces que podamos compartir este escenario para seguir fortaleciendo las competencias y ayudarle al comercio, al país y al mundo en la prevención de estas actividades ilícitas que la delincuencia quiere, digamos, llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta jornada de capacitación? Básicamente es presentar la importancia de la prevención y el control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Y esto con el fin de poder prevenir, detectar y mitigar estos riesgos basados en las buenas prácticas nacionales e internacionales. Un poco la temática va a estar centrada sobre estos cuatro grandes ejes. Primero, vamos a abordar un tema de la contextualización del fenómeno, cómo está un poco el fenómeno, cómo está el mundo, y qué cifras o qué información podemos traer a colación. Vamos a ver también algunos requisitos que trae nuestra norma base en su versión 6, cuáles requisitos, cuáles lineamientos nos están dando algún tipo de orientación para hacer la prevención, el control de este tipo de actividades ilícitas y también lo que algunas de las figuras de operador económico autorizado también nos da algunos lineamientos como para tener un parangón de cumplimiento frente a estas dos normas que son de carácter inicialmente voluntarias, especialmente el tema OEA, que es voluntario, pero después ya deberíamos cumplir ese marco al cual hemos seleccionado aplicar bajo esta figura. Vamos a ver también algo del marco internacional y nacional sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y algunos de los sistemas de prevención del lavado de activos, teniendo en cuenta algunos de los últimos lineamientos que han salido, especialmente por las super sociedades. Iniciamos entonces con la parte de la contextualización del fenómeno y podríamos decir entonces que tenemos una amenaza y esa amenaza está derivada por diferentes fuentes generadoras de este tipo de riesgos. Pero en principio diríamos que la más relevante serían las organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico, quienes aprovechan el incremento en este momento del número de hectáreas cultivadas que hay en el país, esas hectáreas cultivadas de hoja de coca, y que esos cultivos presentan un potencial de producción de clorhidrato de cocaína que en el último reporte, digamos, tuvo un incremento alcanzando en el potencial de clorhidrato de cocaína alrededor de 1.700 toneladas métricas. Es el último reporte que nos han entregado.
incremento tanto en el número de hectáreas como en el potencial de producción del clorhidrato de cocaína. Y obviamente, si hay crecimiento en ese tipo de cultivos, lo que hay es unas ganancias mayores que estos delincuentes pueden obtener a partir de ese negocio de cultivar, de procesar, de hacer todo el traslado hasta los lugares de comercialización, de consumo, y con unas ganancias bastante, digamos, elevadas, como las vamos a ver más adelante. Con ese ingreso de recursos, pues ellos necesitan introducir esos dineros a través de diferentes métodos en lo que es el comercio lícito de los países, en este caso en Colombia y en muchos países del mundo y de la región, buscando que las autoridades no los detecten. Ese es el fin perseguido de ellos, en punto de evitar cualquier judicialización o incautación de los bienes producto de esta actividad ilícita. Pero esa amenaza no solamente se centra en temas de grupos narcotraficantes, porque también hay grupos de minería ilegal que están haciendo actividades ilícitas, con el comercio de celulares, etcétera, etcétera. Serían también fuentes generadoras de riesgos. Aquí presentamos un panorama de el flujo ilegal en el mundo, de lo que se ha hecho en temas de blanqueamiento de dinero. Se dice que más o menos entre el 2 y el 5% del PIB mundial procede de ese blanqueo de capitales. Eso equivaldría más o menos alrededor de 2 trillones de blanqueo por año en el mundo. Y ustedes ven cómo esos recursos viajan, o las actividades ilícitas se desarrollan para generar esos dineros que luego quieren ser blanqueados a través de los sistemas eh, económicos, financieros, comerciales del mundo. Encontramos, por ejemplo, entonces, como producto de lo que es la cocaína en Norteamérica, se estima alrededor de unos 38.000 millones de dólares año. Cuando hablamos de la cocaína en la parte de Europa, hablamos de alrededor de 34.000 millones de dólares año. De la heroína en Europa, 20.000 millones de dólares año. Y así sucesivamente tienen ustedes ahí algunos valores que muestran que las actividades ilícitas se convierten en ese líquido carburante para querer cometer el delito de lavado de activos, en este caso en el país. ¿Qué actividades ilícitas? Encontramos lo que es la heroína, la cocaína, las armas, el tráfico de migrantes, la trata de mujeres, la falsificación de productos, la piratería o falsificación de medicamentos, maderas, etcétera, etcétera. Quiero presentarles aquí un video como para iniciar e ir entrando sobre el tema. Y es un video que habla de la cultura de la legalidad, de la cultura de la legalidad. Entonces voy a tratar de sacarlo por aquí a ver si de pronto no nos genera un poco el tema de propagandas. Seguro ha pensado que el lavado de activos no tiene nada que ver con usted ni con su empresa. Pero imagine esto, un cliente toca a su puerta ofreciéndole el negocio de su vida. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe de dónde sale su dinero? No. Ahora multiplique esto por miles de empresarios que hay en Colombia. El lavado de activos es una cadena en la que delincuentes buscan y buscarán hacerlo cómplice para legalizar su dinero sucio. En Colombia, solo 12 de cada 100 empresas previenen el lavado de activos. Y sin importar su tamaño, cualquiera puede caer en manos de los delincuentes. Sin procesos que lo apoyen a prevenir el lavado de activos, su empresa está indefensa. Porque sin saberlo, su empresa puede estar apoyando el lavado de activos y financiando delitos que afectan nuestro país. De esta manera, buscamos crear conciencia y sobre todo acciones de nosotros los empresarios para que con medidas de prevención podamos decir no a este tipo de negocios. ¡Atención! Estamos con las declaraciones del detenido alias Garrote, reconocido narcotraficante. Muy apretadas las esposas, oficial. Gracias a los inocentes empresarios.
mis mejores patrocinadores, esos que sin saberlo me ayudaron a lavar tanta platica y a volver legales las ganancias de este negocio. ¡Gracias, socios! Hombre, que yo sé que... Y así, romper el ciclo y dejar de patrocinar a los delincuentes. A esto le llamamos cultura de la legalidad, construida con el compromiso de todos. ¿Y usted qué está haciendo para proteger su empresa? Conozca más ingresando a www.culturadelalegalidad.com y siga los modelos gratuitos de gestión del riesgo con los que juntos podemos prevenir el lavado de activos. Así, todos contribuimos a la prosperidad de nuestro país. Actúe con cultura de la legalidad. ¿Quién me regala un comentario del video? ¿Cómo les parece el video? ¿Será que es muy nuevo el video? ¿Será que tiene algún tiempo con las campañas que ha hecho la Cámara de Comercio y la UNDOC? Hablaban de un porcentaje de empresas que solamente el 12% de las empresas tenían implementados sistemas de prevención. En este momento, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que está solamente el 12% con sistemas de cumplimiento? ¿O será que hemos avanzado un poco? ¿Quién me regala un comentario? Bueno, siendo objetivo, veo buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién hable de qué empresa Habla es? de mi café Colombia, grupo logístico de Agropecuario. Bueno, muchas gracias. A ver, pues, lo que nosotros vemos hoy en día es que, aparte de que está todos los esquemas de seguridad documental, ¿sí? Aún así, pues estamos muy cortos en esos controles. Pero está muy bien que el Estado, a través de sus autoridades tributarias, etcétera, etcétera, haga todos esos tipos de controles, que me parece magnífico, pero siempre hay unos cuellos de botella en los tiempos que hemos vivido, por ejemplo, en la exportación. Hay veces los productos se demoran entre 5, 3 días vía aérea a otro país que se va a exportar, cuando ya está en la cadena de custodia en manos de la exportadora o la aerolínea, ¿sí? La aerolínea dice, hasta aquí llego yo porque quedan en las autoridades antinarcóticos, INVIMA, etc. Verificar toda la documentación, correcto, eso está muy bien, pero le falta agilidad al sistema. Yo sé que el Estado tiene muy poco personal e infraestructura para agilizar debido a la cantidad de empresarios que estamos exportando, pero nosotros quedamos mal también con el socio o el comprador en el exterior. Ese es un cuello de botella que hemos venido analizando y debería ser un poco más ágil. También se ha detectado que pues, de pronto existen algunos funcionarios que penetran, están infiltrados dentro de la organización. También eso se presta para otras cosas. Eso es lo que yo veo. Bueno, en punto de la cultura de la legalidad, quisiera decirles que, si bien es cierto, este video nos muestra como una estadística, es un video que no es de este año. El país ha hecho unos avances, ha comenzado a desarrollar algunas estrategias, a tomar en cuenta algunos lineamientos internacionales para ir cerrándole un poco la puerta a lo que es el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y ha comenzado a implementar algunas disposiciones. Aún así, las empresas, algunas ya han hecho un papel importante de ser conscientes de que hay que implementarlo para protegerse y para proteger, digamos, la actividad comercial del sector, del país y demás. Pero hay muchos que no lo miran así, lo miran simplemente como que vamos a cumplir, vamos a llenar unos documentos, vamos a hacer algunas cosas y cumplimos y no más, como para que no nos sancionen. Aquí un poco la invitación es, ¿será que tenemos todo controlado para evitar que mi empresa sea usada para hacer el tema del lavado de activos? ¿Será que los controles son suficientes? Eso por un lado. Y por el otro, lo que nos hablaba la persona que participó
es que hay unos trámites que generan algunas cosas que en cuanto a cultura de legalidad se ven afectados. Entonces, cuando hay trámites por realizar y cuando hay cuellos de botella, se convierten en ocasiones en una oportunidad para los funcionarios públicos para poder que ellos exijan algún tipo de dádiva o prebenda para que el trámite se agilice. Eso cada vez el Estado debiera mejorarlo. Hay estrategias, pero no son suficientes para evitar que pase como un caso de uno que se llama el Lamborghini, de un funcionario por allá de Buenaventura de la DIAN, que la hija resultó en Estados Unidos con un carro Lamborghini, relojes, en universidades costosas, que los recursos que ingresaban normalmente por el sueldo no alcanzarían a darse ese tipo de vida. Pero eso es producto un poco de lo que usted mencionaba, y es el cuello de botella y cómo eh, pasamos de un tema de ayudarle como Estado a los ciudadanos y a las empresas a exigirles de manera ilegal algún tipo de dádiva o prebenda, algún tipo de soborno, o como se llama en la legislación colombiana, a cometer esos delitos de concusión, que es ese funcionario público que presiona, exige, pide para que le den a él o a algún familiar algún beneficio, algún dinero a cambio de algún trámite. Y también vemos que en punto de lavado de activos, la relación con los asociados de negocios, especialmente con los clientes, se vuelve bien difícil para gestionar, en el entendido de que no entregan la información para hacerles los estudios de confiabilidad de esa empresa, de quiénes son los beneficiarios finales, etcétera, etcétera. Y eso se vuelve un espacio de riesgo, o cuando hacemos operaciones de última hora, transportes lo contratamos de última hora sin verificar quién lo está haciendo ni para qué es. Todos esos espacios son posibilidades de materialización del riesgo en punto de tener relaciones con personas vinculadas a estos delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Continuemos entonces. Aquí hay una pequeña reflexión y es: sabemos que es falso algunas afirmaciones que se dicen, por ejemplo, que solamente se lava el dinero en el sistema financiero, y para que se dé el lavado activo solamente es por el sistema financiero. Cada uno hará la reflexión y dirá si es así o no. Desde mi punto de vista, no solamente en el sistema financiero. Las modalidades, los métodos, las estrategias de estos delincuentes buscan cualquier momento, espacio, sector para cometer el lavado de dineros en el país. La segunda tiene que ver con que los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva solamente corresponden al narcotráfico. Como les decía, hay otras actividades que son delitos fuentes de lavado de activos en el caso colombiano. ¿Quién me ayuda de pronto con el dato cuántos delitos son fuente de lavado de activos en Colombia? No solamente es el narcotráfico. ¿Alguien se acuerda de cuántos delitos son? ¿Minería ilegal va ahí? Sí, señor. ¿Cuántos serían en número? ¿Quién se atreve a dar un número? 65. ¿Cuántos? 65. Sí, señor, muy bien. ¿Quién dijo 65? ¿El nombre de qué empresa? Cooperativa de Caficultores de Salgar. De Salgar. De Salgar. Salgar es Suroeste antioqueño. al lado de Salgar, al lado de Concordia. Sí, señor. Bueno, muy bien. Conocemos por ahí a ese sector bastante bien. Había un señor muy pujante en el tema cafetero, que era el doctor Ernesto Garcés, con sus fincas allá en Concordia, en todo el tema cafetero. Muy bien por el dato. Ese es el dato que maneja Colombia: 65 delitos fuente de lavado de activos. Quiere decir que hay muchos, no solamente es el narcotráfico, que debemos prestarle mucha atención, porque cualquier dinero que venga de esas actividades, de esas 65, como lo vamos a ver más adelante, podría ser objeto de investigación por lavado de activos. También otra dice que es únicamente en efectivo, dólares, euros o pesos que se puede dar el lavado de activos.
Entonces ya dijimos, por el sistema financiero también se puede hacer. También se puede hacer con elementos materiales o con bienes raíces, con bienes muebles e inmuebles. Se puede llevar a cabo el lavado de activos. Se trata de un solo delito, ya dijimos 65 son los delitos fuentes de lavado de activos, que el oficial de cumplimiento es el único que responde por un caso de lavado de activos en la empresa. ¿Quién me dice si eso es verdad o eso es mentira? Falso. ¿Quiénes responden si se llega a materializar un caso de lavado de activos en una empresa? ¿Quiénes responden? Representante legal. El El representante legal. representante legal será uno de los que podría responder. También el oficial de cumplimiento, porque su misión está para ayudar a prevenir. ¿Quiénes más podrían verse vinculados por no haber hecho la tarea bien? ¿Qué otras instancias? La revisoría fiscal. Por ejemplo, el contador, el revisor fiscal, los mismos accionistas en su función de verificar pues, qué está haciendo la empresa y esos recursos que me están dando a mí, esas ganancias, de dónde provienen. Los La empresa auditores está internos cumpliendo. de cada empresa. Los auditores o los organismos de control interno, todos los que hayan tenido algún tipo de actividad de fiscalización y control, pero también de ejecución. Porque, por ejemplo, si yo soy el de comercial, yo hago el estudio de asociados de negocios y yo soy omiso en el cumplimiento de los requisitos. Es decir, yo tengo una relación comercial con alguien que nunca lo verifiqué en listas vinculantes, que nunca verifiqué si tenía cámara de comercio esa empresa, ni tampoco me inmuté por ir a hacerle una visita para garantizar que no fuera una empresa fachada. Entonces, el pensamiento de que eso es solamente del oficial de cumplimiento sería una frase muy del pasado. Eso es de los demás, eso a mí no me corresponde. Ahora, todos deberíamos aportarle en temas de prevención, ayudándole a la empresa para que eso no se vaya a materializar. Y si hay algo, busquemos el conducto para informarlo en su momento. Esto no es conmigo, eso es con los directivos. Entonces, si yo estoy cumpliendo actividades, también puede ser conmigo. ¿Qué estoy haciendo yo en la empresa? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi interacción con esa parte? Bien sea con la actividad, con el cumplimiento legal, etcétera, etcétera. En algún momento también me podría corresponder. Así que eso es una actividad de prevención que es de todos. Que el SARLAF, que el CIPLAC, que el SARIRAF son un gasto, no una inversión para la empresa. Entonces, es necesario, y por lo menos bajo la norma BAS, se dice que el liderazgo y el compromiso debería ser representado a través de la entrega de recursos. Y esos recursos que den los directivos, los que están encargados de administrar la empresa, son precisamente para que funcione bien la empresa y garantice su estabilidad hacia el futuro. Es decir, no se deberían tomar como un simple gasto, sino como una inversión para mantenernos a través del tiempo, para cumplir todo el tema normativo, para garantizar la actividad económica y los rendimientos esperados por los accionistas, etcétera, etcétera, deberían ser elementos para tener en cuenta. Así que no lo deberíamos mirar como un gasto, sino más bien como una inversión hacia el futuro de estabilidad de la organización. Aquí hay algunos referentes en temas de ayuda y de apoyo para hacer prevención, para mejorar las condiciones en los países, en punto de que estos delitos, no solamente el lavado de activos, sino otros como la corrupción, como el soborno, etcétera, no se den en los países. Y aquí encontramos algunos referentes. Por ejemplo, la UNCAC es una convención de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas. Y esta, en su principio 10, busca esa lucha contra el soborno y la corrupción, establece unos lineamientos en temas preventivos a cargo de cada uno de los países. Por ejemplo, en Colombia lo debe hacer la Presidencia de la República, tanto en el sector público como privado, y tiene unos componentes de prevención en capacitación, de motivar que la gente denuncie, por ejemplo, con los mecanismos de participación ciudadana, pero también un componente de judicialización,
buscando que haya cooperación entre las entidades que investigan, también de recuperación de los bienes, también de cooperación internacional para que se hagan lo que son las extradiciones entre los países, se materialicen. Es decir, que hay unos mecanismos que ayudan en ese sentido. También, por ejemplo, la OCDE, a través de una convención anticohecho y de un programa anticorrupción para América Latina, ha ayudado a tratar de disminuir este tipo de comportamientos inadecuados. Colombia ya ha incluido en su legislación algunas normas producto del ingreso de Colombia a la OCDE, que fue más o menos en el año 2018, ingresó Colombia a la OCDE, y por eso se despidió la ley 1778 del año 2016, que básicamente es la responsabilidad de personas jurídicas por el delito de soborno transnacional. Se han investigado ya en Colombia, ya hay una sanción, o hay varias sanciones, dentro de esa una que le hicieron a INASA Colombia, del canal Isabel II en Colombia, por temas de soborno a funcionarios públicos en el Ecuador, en una transacción económica, y hay unos investigados y capturados por este tipo de delitos. También encontramos la SIC, otra de las convenciones, encontramos el Fondo Monetario Internacional para todo el tema del lavado de activos a través del sistema financiero, encontramos la ley RICO o la ley de prácticas corruptas en los Estados Unidos, y algunos organismos que ayudan a visibilizar los temas de soborno, corrupción, transparencia, entre otros, a través de la medición anual que hace Transparencia Internacional, y en el caso de Colombia, Transparencia por Colombia. Y como Colombia ha estado desde el año 2012 hasta el año 2022 en unas valoraciones de 1 a 100 de alrededor entre 36 y 39 puntos, más o menos puestos entre el 90 y el 94, una posición intermedia. Se nos quedó activado un micrófono. Si nos ayudan con el micrófono para cerrarlo, por favor, gracias. Entonces, Colombia ha estado en temas de transparencia en ese espacio intermedio donde no subimos de manera significativa hacia los primeros puestos, hacia los países menos corruptos, como Suiza, como Estados Unidos, Canadá, entre otros países, sino que estamos en la mitad de la medición sobre alrededor de unos 164 países que hace Transparencia por Colombia. Encontramos también un grupo que se llama el Grupo EMNO. Este tiene como objetivo un foro para mejorar la cooperación en contra del blanqueo de dinero, de la misma financiación del terrorismo, y lo que ayuda es a promover algunos programas nacionales en los países, uniendo las unidades de inteligencia financiera y ayudando que entre los mismos países se compartan experiencia, es decir, que funcionarios de esas unidades de inteligencia financiera van de un país a otro y presentan sus modelos de desarrollo. También tiene un sistema para el intercambio de información de manera segura que permita la comunicación entre esas unidades de inteligencia financiera y poder llevar a cabo procesos de judicialización, de recuperación de bienes a partir de esa cooperación entre los países. Entonces encontramos países de América, de África, de Europa, de Asia, de Oceanía, haciendo parte de este grupo, y Colombia pues tiene el privilegio de estar con este grupo intercambiando información. Aquí está entonces, como les decía, las Naciones Unidas se ha vinculado en esa lucha contra las drogas ilícitas y contra la delincuencia internacional, y ha ayudado a los países a hacer lo que son las reformas de sus aparatos judiciales, buscando que haya mucha más efectividad en los procesos investigativos y en la condena hacia los responsables de este tipo de delitos. También a nivel global, especialmente en Europa, se hace un intercambio de información de todos estos grupos de delincuencia transnacional. En el caso colombiano, la policía colombiana hace parte de Europol como una policía invitada, y allá hay asiento de oficiales de la policía colombiana ayudando a articular esfuerzos, intercambiando información de lucha frente a todas estas actividades delictivas
y a prevenir lo que es el tráfico de drogas, la incautación de bienes, ayudando a hacer procesos de judicialización en Colombia o en el exterior a partir de esas informaciones que se obtienen. En el caso ya particular de los sistemas voluntarios, en este caso nuestra norma VAS en su versión 6 nos está dando unos lineamientos y unos requisitos de cumplimiento que deberíamos como tenerlos claros y buscar la forma de darle como cumplimiento para proteger a la organización. Aquí simplemente recordarles a los que no han tenido con mucho contacto con la norma, que esta norma VAS en su versión 6 obedece a un tránsito a través de los años, desde 1996, cuando eran unas listas de verificación, y unas versiones desde la 1 en el 2003 hasta el año pasado, que salió nuestra última versión, que es la única que está vigente, que es la versión número 6, que trae elementos importantes en diferentes requisitos, algunos que se mantienen, otros que son nuevos, que nos van a ayudar a hacer la gestión de prevención de lavado de activos, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo está estructurada la versión 6 de la norma VAS? Aquí tenemos que esta norma tiene, digamos, podemos encontrar un libro impreso así de color blanco con azul, donde trae lo que es la norma y los estándares, y también un glosario de términos. Quiere decir, con este libro azul es en donde encontramos los lineamientos para cumplir los requisitos de certificación, lo que son los capítulos del 4 hasta el 9 en la norma, más los capítulos que tiene el estándar dependiendo del que yo tenga que implementar. En el caso de 601, desde el primero hasta el 6, están ahí los requisitos de implementación y de cumplimiento para la certificación o recertificación de los sistemas. También nos trae una guía de implementación relacionada con la norma y los estándares, donde también nos dan unas líneas que no son de auditoría, no son para auditar, pero sí dan lineamientos de cómo yo podría hacer una implementación lo más adecuada de algunos de los requisitos. Algunos tienen elementos importantes para tener en cuenta y hay otros que son elementos básicos para la implementación. La norma VAS trae estos 9 capítulos. Básicamente, del 1 al 3 son conceptos que no son, o numerales que no son auditables. El primero trae el objeto, el segundo las referencias normativas, el tercero el glosario de términos. Pero del 4 al 9, que es lo que se audita, aquí quisiera como decirles que hay unos para considerar en temas de prevención de lavado de activos. Por ejemplo, en el capítulo 4, que habla del contexto, habla de la comprensión de la organización y de su contexto, y del contexto vamos a encontrar elementos importantes, por ejemplo, el tema normativo, cómo es el comercio, con quiénes vamos a interactuar, y de ahí podríamos generar elementos para ayudar a hacer prevención. En temas de liderazgo también encontramos lo que es la política VAS, y vamos a ver más adelante qué nos pide. Encontramos en la cláusula 6 lo que es la gestión de riesgos y también los requisitos legales, porque hablar de lavado de activos y financiación del terrorismo, tenemos que hablar de disposiciones del marco legal colombiano que son de obligatorio cumplimiento dependiendo si me aplican o no. También encontramos otros capítulos que en este momento no serían tan relevantes para hacer el ejercicio de articulación. Ya en el capítulo 5, de manera puntual, la norma nos habla de que la alta dirección debe demostrar ese liderazgo y compromiso, y eso lo tienen que hacer con diferentes demostraciones. Dentro de ella, la primera habla de que la gestión que se haga en la empresa debe ser con fundamento en el enfoque por procesos, es decir, que cualquier actividad que hagamos esté asociada a algunos de los procesos de la organización y con fundamento, con enfoque basado en la gestión de riesgos de la cadena de suministros. Quiere decir que yo debo tener clara mi cadena de suministros y cuál es la interacción con las partes interesadas, que pueden ser accionistas, que pueden ser clientes, que pueden ser proveedores, colaboradores y demás, para mirar ahí qué riesgos hay. Dentro de esos riesgos deberíamos identificar riesgos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, con corrupción, con soborno, como nos los pide la norma VAS. También nos dice que
en el literal G de ese numeral 5.1 que debe haber un enfoque de supervisión que esa alta dirección debe hacer y su mirada debería ser también basado en el riesgo de unos delitos que nos los nombra, como es el delito de corrupción, y de manera particular nos habla de lavado de activos y financiación del terrorismo. Quiere decir que ese trabajo que debemos hacer en la empresa parte desde la alta dirección. Son ellos, como directivos, los que tienen la primera responsabilidad bajo el sistema. Son ellos los que deben ayudarnos a apalancar que todos los lineamientos se implementen, que estén los recursos, que el personal tenga la capacitación, la competencia correspondiente, que se nombre la persona de oficial de cumplimiento, responsable de todos los procedimientos de cumplimiento, y eso lo haga esa alta dirección en la organización, porque son ellos los encargados, como lo dicen en letra H, asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para la norma, y dentro de ellos está pues el tema de prevención de estos delitos. También encontramos que se debe establecer una política de gestión, control y seguridad VAS. Y esa política primero debería estar, debe establecerse por esa alta dirección, debe estar en un documento que puede ser impreso en medio magnético y debe ser respaldada. Ellos deben expresar su compromiso, su voluntad de que esa política se cumpla y exigir que todas las personas en la organización lo cumplan. Y habla esta política en sus requisitos en la norma VAS que debe incluir unos compromisos. Ya hay varios compromisos. Dentro de ellos habla de mantener la integridad de sus procesos, todas las actividades que se hagan asociadas a algún proceso, y esas actividades que se hagan, se debe hacer todo el tema de prevención de algunos delitos. Y nos habla de manera particular del delito de lavado de activos, así como nos adiciona lo que es la corrupción, el soborno, entre otros, pero es la alta dirección. Ya primero en el liderazgo, segundo en la política, que debe ayudarnos a que esa prevención se materialice en la organización y que no desde la alta dirección se estén apalancando contrataciones o actividades irregulares que vayan en contra de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la empresa. ¿Será que eso que yo tengo incluido en la política debería llevarlo a alguna parte para que se haga efectivo en la empresa? ¿Quién me puede ayudar si de pronto alguien sabe qué hacemos entonces? En la política tenemos ese compromiso de prevención de lavado de activos. ¿A dónde lo llevo yo en el sistema para que eso no quede solamente en la política, sino que se viva, se implemente, se desarrolle, se evalúe, se ejecute? ¿En dónde lo podríamos llevar o a dónde lo deberíamos llevar? Yo los pongo a pensar ahí un poco, a ver, Puede ¿quién ser me el ayuda? estudio de seguridad que se le hace a proveedores o transportadores. Quiere decir que usted lo llevaría a una cosa que llama asociados de negocios para hacer la prevención. Pero antes de eso, yo debería llevarlo a otro espacio intermedio entre la política y la ejecución material de las actividades. Y eso tiene que ver, señor. Contratación de empleados. O sea, cuando yo digo voy a estudiar al asociado, cuando yo digo voy a contratar a mi empleado, cuando yo hago esas cosas ya son ejecuciones, pero antes de eso yo debería planificar que eso se dé en la organización. Entonces la norma VAS nos habla en el numeral 5.3 sobre los objetivos del sistema. Y en el literal A nos dice que deben estar alineados los objetivos a los compromisos de la política. Eso hace que en mi empresa yo debería tener como mínimo un objetivo que le apunte a la prevención del lavado de activos. La pregunta es, ¿mi empresa tiene un objetivo que le apunte a la prevención del lavado de activos? ¿O nos hace falta que construyamos ese objetivo como lo establece la política en los compromisos y que debemos llevarlo a ejecución? Entonces, lo correcto o lo adecuado sería tener un objetivo que haga prevención del lavado de activos, si queremos unirlo como lo han hecho las normas
que ha sacado las supersociedades y el mismo Estado, unimos los temas de corrupción y soborno en un bloque de, por ejemplo, supersociedades tiene Sagrilab y PTE en unos mismos lineamientos de integración de cumplimiento. Por ejemplo, lo hizo ahorita con el informe 75. Integra esos elementos en un solo cumplimiento. Invitarlos entonces a que miren, revisen los objetivos de la empresa, pero ahí debería estar un objetivo. Y ese objetivo yo lo debería llevar a una planificación para que alguien lo cumpla. Entonces uno iría, por ejemplo, lo vamos a seguir viendo aquí en algunos temas como es la gestión de riesgos. Yo debería identificarlo como un riesgo. Deberías hacer el análisis de ese riesgo, evaluarlo, mirar en qué nivel me va a quedar ese riesgo y establecer unos controles operacionales para tratar efectivamente ese riesgo de lavado de activos, ese riesgo de soborno, de corrupción, y tratar de implementar esos métodos a través de esos controles operacionales para que si ese riesgo se materializa, los daños sean menores o para que tenga la capacidad de seguir, digamos, cumpliendo con mi actividad empresarial y tenga algunos planes de respuesta a ellos. Entonces, deberíamos como ir articulando esfuerzos para que eso no quede como tan solo por allá en la política y cumplido materialmente de manera suelta, por ejemplo, con asociados de negocios. También nos dice la norma BAS que debemos tener la identificación de los requisitos legales. En el numeral 6.2 nos habla, oiga, usted como empresa debería tener un procedimiento documentado donde usted identifique cuáles son los requisitos legales y los reglamentarios. ¿Cuál es un requisito legal? Un requisito legal son aquellas leyes que emite el Congreso de la República y que sanciona el presidente de la República. Esa sería la ley. Y los reglamentarios son los desarrollos que se hacen posterior a esa ley. Entonces se sacan decretos, resoluciones, circulares. Esos son desarrollos de la ley que hace el Estado colombiano. Deberíamos tener identificados cuáles son esos requisitos legales y cuáles son los requisitos reglamentarios que sean aplicables a mi sistema, en este caso en la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo. Yo debería determinar cómo aplica en mi empresa, debería actualizar esta información, si cambia o no el marco normativo, y debería determinar la frecuencia de mirar cada cuánto yo evalúo si estoy cumpliendo o no ese requisito legal o ese requisito reglamentario. También dice la norma que deberíamos tener una evaluación de cumplimiento, es decir, no sé, un porcentaje, un indicador, y a partir del resultado, adoptar algunas acciones. Lo estamos haciendo, cada una de sus empresas, ustedes podrán analizar si han visto evidencia de ese cumplimiento. Porque la norma BAS en su versión 6 nos dice que debemos mantener información documentada de la evaluación de ese cumplimiento. Por eso en auditoría, cuando vamos a hacer auditoría, pedimos la matriz de requisitos legales y cuando vamos a mirar las evaluaciones de cumplimiento, dicen 100% de cumplimiento y dicen que es toda la ley y las leyes son muy grandes. Cumplimiento de la ley 2195. Pues esa trae unos artículos específicos para el sector público y otros que podrían aplicar al sector privado. Entonces, ¿cómo voy a cumplir todo si yo no soy del sector público? Debemos ser muy específicos en qué es lo que debo cumplir y a partir de ahí trazar las responsabilidades, qué actividades vamos a hacer, cómo se van a medir, y eso me sirve de soporte para evidenciar el cumplimiento de ese requisito legal de manera adecuada ante un proceso de auditoría. Encontramos también que en el estándar aplicable, en este caso 601, que la mayoría de empresas que están en Bascafé, pues tienen contacto con la carga, aquí nos trae también algunos requisitos alineados con la prevención de lavado de activos. Entonces, como lo decía nuestro compañero que participó, nos hablaba de lo que es la relación con los asociados de negocios. Entonces, tanto en el capítulo 1, en su numeral 1.11, como en el 1.12, nos trae temas relacionados con los asociados de negocios. Y en el 2.1 y 2.2 nos trae la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Dos elementos que confluyen
un capítulo que tiene dos componentes internos que interactúan para poder hacer una buena gestión en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y más adelante, en el capítulo número 4, que tiene que ver con seguridad en los procesos relacionados con el personal, nos habla también de lo que son los programas de formación, capacitación y concientización de nuestros colaboradores. Y la pregunta sería, ¿ahí en esa parte hay algo que tiene que ver con prevención de lavado de activos o de corrupción y soborno? Vamos a verlo entonces a continuación. Cuando hablamos del capítulo 1, en el 1.2.1 nos habla de temas relacionados con conocer a los asociados de negocios. Deberíamos tener un procedimiento documentado para prevenir todo el tema de lavado de activos. Y en ese sentido nos dice, oiga, usted empresa debería nombrar un responsable de cumplimiento, que para algunos sistemas se llama oficial de cumplimiento. Para la norma VAS, aplicable a diferentes países, se llama un responsable de cumplimiento de estos procedimientos. Ese procedimiento debe incluir la manera como la empresa lleva a cabo el conocimiento de sus asociados de negocios. Y en esa ruta debería tener claridad cuál es la identificación de ese asociado de negocios, que puede ser un cliente, puede ser un proveedor. Debería conocer la legalidad de esa empresa, es decir, tiene cámara de comercio, cuál es su objeto social, qué servicio me va a prestar, qué le voy a prestar de servicio yo a él, para mirar si eso es coherente con la legalidad de la empresa. ¿Cuáles son los socios? ¿Cuáles son los accionistas? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Cuáles son los representantes? ¿Cuál es el representante legal principal? ¿Cuál es el representante legal suplente? ¿Cómo está conformada la junta directiva? Conocer todas estas personas es muy importante. Nos dice también que deberíamos hacer un trabajo de verificación de antecedentes legales, penales y financieros, teniendo en cuenta listas nacionales e internacionales. Cuando uno hace auditoría, lo que ve es diferentes escenarios de empresas cumpliendo requisitos de manera diferente. Por ejemplo, algunos que hacen verificación manual de antecedentes. Entonces buscan, por ejemplo, policía y de pronto Contraloría. Y no buscan nada más. Otras que buscan policía, buscan procuraduría, buscan Contraloría. Y también acceden a listas internacionales, como la lista FAC, o mal llamada lista Clinton. Pero hay otras empresas mucho más juiciosas que tienen una contratación con un proveedor que tiene posibilidades de entregarle la verificación en listas. Algunas que tienen alrededor de 204 y más listas consultadas a través de ese operador que les presta el servicio y que les da alertas, le genera las alertas cuando hay cambio de la condición de esas personas que fueron verificadas de acuerdo al servicio que les suministra ese proveedor. Algunas empresas que lo hacen de manera manual se quedan y solamente verifican al representante legal y al NIT. No avanzan más allá a verificar los demás representantes que tiene la empresa, no verifican cuando corresponde al revisor fiscal, entre otras personas que figuran en la Cámara de Comercio. Entonces es importante que miremos cuál es la responsabilidad y cómo podemos llegar a hacer unos cumplimientos mucho más adecuados y efectivos. Más adelante vamos a mirar lo que son listas nacionales e internacionales para que tengan ahí un referente y sepan, por ejemplo, para Colombia cuáles serían las listas mínimas, las listas vinculantes que tiene el Estado colombiano y que las debe garantizar las super sociedades en su página, cuáles son las que se deberían consultar. También nos habla del reporte oportuno a las autoridades competentes cuando se identifiquen operaciones sospechosas. Y por último nos dice la norma VAS que
sería la pertenencia a agremiaciones o asociaciones, en el entendido de que si hay una empresa que está en una agremiación, se supone, se presume, ha sido investigada, verificada para que ingrese al gremio y se mantenga en él. Aún así no será suficiente ese conocimiento. También encontramos el numeral 122, nos habla de lo que son la identificación de alerta, señales de alerta, y nos dice que como mínimo mi empresa debería tener este tipo de señales de alerta incluidas en sus procedimientos de selección de asociados de negocios. ¿Cuáles serían esas señales de alerta mínima o factores que identifiquen operaciones sospechosas para una empresa bajo la norma BAS? Las tienen que ver con el origen o destino de la operación de comercio, las que tienen que ver con la frecuencia de las operaciones, las que tienen que ver con el valor y el tipo de mercancías, las relacionadas con la modalidad de la operación de transporte, las que tienen relación con la forma de pago de la transacción, las que tienen que ver con inconsistencias de la información que ese cliente o ese proveedor me está proporcionando. Y por último, los requerimientos que ese cliente o proveedor me haga que se salgan como de lo normal en esa relación comercial. Como por ejemplo, no, deposítemela el dinero del pago, no me lo pague a mí, sino que se lo dé a otra persona en el exterior, por ejemplo, en un paraíso fiscal. Eso sería un tema, digamos, una señal de alerta. Pero lo importante es que miremos el procedimiento y si esas señales de alerta las hemos incluido o no, porque esto es un requisito que trae la norma BAS en ese numeral 1.2.2. También nos dice la norma BAS en lo que tiene que ver en el numeral 1.11, en la necesidad de conocer al asociado de negocios, tener listas actualizadas de mis asociados de negocios, clientes y proveedores, mirar temas de criticidad de ese asociado de negocio, cuál es el nivel de criticidad, también cuál es el cumplimiento legal por parte de ese asociado de negocios, debería yo tener ese conocimiento. También debería yo tener una capacitación o pedagogía relacionados con los delitos de comercio internacional, donde está el lado de activos con esos asociados de negocios. Es uno de los requisitos nuevos que se trajo la norma BAS en su versión número 6. En cuanto a la formación o capacitación, que les decía yo que en el capítulo 4 del estándar 601 nos habla de que debemos hacer unos temas de prevención, de capacitación, de concientización del personal. Y nos dice entonces que la empresa debería tener unos programas documentados y que sean evaluados de manera con periodicidad anual. Tenemos un micrófono abierto. No sé si podemos revisar que tenemos un micrófono abierto para cerrarlo. Vamos a tratar aquí de mirar a ver quién nos tiene el micrófono abierto. El señor Danilo Tavares de Carcafé. Gracias, señor Danilo, muy amable. Entonces les decía que en temas de capacitación debemos tener unos programas específicos que nos pide la norma BAS y que esos programas deberían ser evaluados anualmente. ¿Cuáles son esos programas? Hay lo que tiene que ver con la prevención de delitos relacionados con el comercio internacional. Y ahí está el tema del lavado de activos y la financiación del terrorismo como uno de esos delitos que hacen parte del comercio internacional. Está el de prevención de adicciones, está el de responsabilidad social empresarial y el de nos habla de un tema también importante para nosotros que sería la prevención del riesgo de corrupción y de soborno, como una de las formas que ayuda a que ese dinero pueda ingresar a la empresa. Si hay alguien que se deja sobornar, que se deja corromper, podría entonces ingresar dinero ilícito o tener relaciones comerciales con estas personas vinculadas a este tipo de actividades ilícitas. También nos dice que deberíamos tener un programa anual de capacitación para concientizar al personal de las responsabilidades y de la forma de reconocer las vulnerabilidades que tenga la empresa. Entonces deberíamos darle a conocer todas las políticas, dentro de ellas las políticas de prevención de la corrupción y el soborno, políticas si tenemos de prevención de lavado de activos, como nos los piden las normas en los diferentes sistemas,
deberíamos darle a conocer eso. También cuáles son los controles operacionales o los riesgos que la organización enfrenta, donde estaría el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, el soborno y demás. Y por último, el cumplimiento de requisitos legales relacionados con la empresa. Tenemos un marco normativo para cumplir y dentro de ello, pues, tenemos unos reportes de operaciones sospechosas y demás que son importantes que las personas los conozcan. A continuación vamos a mirar algo también muy rápido del tema que tiene que ver con el operador económico autorizado, en este caso la resolución 15 del año 2016 para el tema de exportadores. Esta resolución pues tiene también sus capítulos de desarrollo, pero en el capítulo 1 habla sobre el análisis y la administración del riesgo y nos dice que deberíamos tener una política de gestión de la seguridad, deberíamos tener un sistema para administrar todos los riesgos, todo el tema de control de las actividades ilícitas, donde estaría el lavado de activos, entre otros elementos, la gestión con los asociados de negocios para esa relación de prevención de el lavado de activos y demás. En el numeral 1.1 nos habla de la política de gestión de la seguridad y dice que esa política debería estar basada en la evaluación de los riesgos en la cadena de suministros con el objeto de establecer, pues, qué vamos a hacer, cuáles son las metas que nos vamos a proponer, los objetivos y los programas para hacer la gestión de la seguridad a partir de la figura de operador económico autorizado. En el numeral 1.2, ya de manera muy puntual y específica, nos habla de ese sistema de administración de riesgo y nos dice que debemos prever en nuestra cadena de suministro internacional lo que son las actividades ilícitas, entre ellas el lavado de activos, el narcotráfico, la financiación del terrorismo, entre otras modalidades de delitos para los temas de exportación. Entonces, como lo ven, tanto VAS como estas normas OEA le apuntan mucho a la prevención del lavado de activos como uno de los focos centrales. También nos habla en el numeral 1.2 que debemos tener ese procedimiento documentado para la relación con los asociados de negocios. En el numeral 2.1 de cómo vamos a hacer la selección, la evaluación y el conocimiento de estos asociados de negocios. A nivel de marco legal, vamos a encontrar algunas convenciones, aquí he traído algunas que tienen que ver con esas buenas prácticas internacionales, como por ejemplo la Convención de Viena de 1988 de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que Colombia pues la ratificó a través de la Ley 67 de 1993 y que mediante sentencia C-176 del 94 la Corte Constitucional dijo que efectivamente esa disposición era acogida como parte del bloque constitucionalidad del país y se hacía parte de la normatividad para el caso colombiano. También encontramos la Convención de las Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo de 1999, que también tuvo el mismo tránsito que la anterior, una aprobación por el Congreso a través de la Ley 808 de 2003 y una sentencia de constitucionalidad que es la C-037 del año 2004. Encontramos también lo que es la Convención de Palermo del año 2000 de las Naciones Unidas contra lo que es la delincuencia organizada, que ha sido muy importante pues para todos estos grupos a nivel transnacional, hacer la lucha contra ellos, que Colombia también la ratificó a través de la Ley 800 del año 2003 y con sentencia de constitucionalidad C-962 del mismo año. Por último, la Convención de Mérida del año 2003 de las Naciones Unidas, y que es una convención de lucha contra la corrupción, aprobada por la Ley 970 y sentencia 172 del año 2006. Encontramos para los lineamientos, para las señales de alerta a nivel global y a nivel regional, unos grupos de acción financiera internacional conocidos como GAFI, o para el tema de América Latina, el GAFI-LA. Estos grupos han aparecido en diferentes, digamos, periodos. El primero de ellos, el GAFI, que era a nivel global, o que es a nivel global,
surgió en el año de 1989 y lo que hizo fue expedir unos estándares para hacer esa lucha en la prevención de tanto el lavado de activos como la financiación del terrorismo, asimismo dándole mayor fuerza en los últimos tiempos la financiación de las armas de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Lo que ha hecho el Gafi es promover las buenas prácticas, eh, pidiéndole a los estados que hagan la implementación, la aprobación de algunas medidas en su legislación y que se implementen algunas acciones de control, especialmente para combatir esos delitos. En esa vía, pues se han enviado algunas alertas, se han generado unas señales para que sean tenidas en cuenta en cada uno de los países. Y posteriormente al GAFI apareció el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, ya un organismo no a nivel totalmente global, sino a nivel regional, donde Colombia también hace parte de este grupo en interacción de información para poder tener esos lineamientos que permitan hacer la prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva. Entonces, este GAFILAT hace unas evaluaciones y emite unos conceptos, unas recomendaciones para los países para mirar cómo estamos cumpliendo. Lo último que me acuerde, tuvo una mejor valoración para el caso colombiano del cumplimiento de esas recomendaciones que hace tanto el GAFI como el GAFILAT. En esas recomendaciones, aquí hay algunas como para traerlas a colación. Por ejemplo, la recomendación número 1 del GAFI, que lo que busca es la implementación de un enfoque basado en el riesgo para lo que son las actividades profesionales no definidas financieramente, que han sido aquellas que se consideran que presentan como mayor posibilidad de riesgos de lavado de activos. Entonces vamos a ver que dentro de esas actividades que desarrollan, por ejemplo, notarios, entre otros, se requería hacer unos mayores controles en la relación de gestión con algunos sectores. Dice entonces que el enfoque de riesgos debe ejecutar medidas intensivas cuando se haga algún tipo de relación con estas poblaciones especiales, actividades comerciales especiales por parte de los países. Y también nos invita que la aplicación de las medidas sean proporcionales dependiendo de algunos de los riesgos. Pero para estas poblaciones o estas actividades comerciales específicas se requiere siempre que sean medidas intensificadas de verificación de cumplimiento. Encontramos la recomendación GAFI número 15 que tiene que ver con los activos virtuales. También les recomienda a los países que se tomen medidas para administrar y mitigar los riesgos relacionados con los asociados que tengan que manejo de activos virtuales, que se haga una regulación de proveedores de este tipo de servicio de activos virtuales y el monitoreo efectivo de lo que hagan estas transacciones, cómo se hagan estas transacciones, cómo queden registradas y cómo estén controladas con una debida diligencia al respecto. También está la recomendación 28 en su literal B, que nos habla de que los países deben asegurar que esas actividades profesionales no definidas estén sujetas a un sistema eficaz de regulación y de supervisión y que esa supervisión sea la más adecuada y la más apropiada para que esos miembros, ese tipo de actividades comerciales, cumplan las obligaciones de combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y demás a nivel de cada uno de los países. Acá está un poco una línea de tiempo del desarrollo legal colombiano eh, que tiene que ver con el mismo nacimiento de la UIAF y de algunas normas asociadas a, a la prevención de lavado de activos o de comportamientos inadecuados
que requerían algún tipo de reglamentación en punto de la transparencia, la corrupción, el soborno y demás para el caso colombiano. La UIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera Colombiana, se creó con la Ley 526 del año 99. Ya llevaba varios años y ese fue su nacimiento. Ahí se creó y se le dieron unas funciones iniciales que han ido variando a través del tiempo. Encontramos también otra de las normas relevantes que tienen que ver con la Ley 1121 del año 2006, básicamente sobre la lucha contra el terrorismo y la financiación de estas actividades, así como el cambio de funciones que en su momento se le dio a la UIAF para la detección y prevención de la financiación del terrorismo adicional al lavado de activos. Encontramos también que Colombia mm, aprobó a través de la Ley 1474 del año 2011 lo que es el Estatuto Anticorrupción en Colombia, un estatuto que tiene medidas de carácter administrativo, de carácter educativo, de carácter penal en diferentes aspectos. Por ejemplo, tiene la reglamentación del delito de corrupción privada, es decir, que a las empresas a las personas que desarrollan actividades a nombre de las empresas, también se les puede investigar por el tema de corrupción en ese ámbito de carácter privado. También trae algunas obligaciones, por ejemplo, para los revisores fiscales que efectuando lo que es el deber profesional de reserva, cuando se observen delitos, deberían entonces denunciar ante las autoridades correspondientes. Cuando en su trabajo de revisoría fiscal encuentran algún delito, lo deberían denunciar dentro de los 6 meses siguientes a la actividad desarrollada. Y si no, pues serán sujetos de investigación por parte de la Junta de Contadores y les podrán aplicar sanciones que irían alrededor de hasta 12 años de suspensión de su tarjeta profesional. Colombia en su desarrollo también ha sacado otras normas que son relevantes para la transparencia y para el acceso a la información, como es la Ley 1712 del año 2014 de los temas de transparencia. Encontramos también la Ley 1762, que es una ley anticontrabando, especialmente en, en temas de ingreso de muchas mercancías al país y que no tenían como una fuente específica de, de mayor control. Entonces, esta ley ayudó a hacer esa lucha contra los temas de contrabando y, y crear algunos delitos fuentes de lavado de activos adicionales. Encontramos la ley 1778 del año 2016, que tiene que ver en la lucha contra el soborno y la corrupción transnacional, donde hay unas medidas, digamos, adicionales para investigar a las personas jurídicas por los comportamientos desarrollados por su personal, por sus sedes que tenga en otros países donde se cometan delitos transnacionales relacionados con el soborno para las empresas. Encontramos también que hay una ley importante que salió el año pasado, que es la ley 2195 del año 2022. Esta ley, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, y se dictaron otras disposiciones, tiene unos elementos relevantes para hacer las actividades de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que son aplicables a todos los sectores, a todas las empresas, a las personas naturales y jurídicas del país. Y en ese sentido, pues deberíamos cumplir esos parámetros que trae esta norma. Esta ley, su objetivo es prevenir los actos de corrupción, la articulación y coordinación de las entidades del Estado y la recuperación de los daños ocasionados por estos actos, ayudar a promover un poco lo que es la cultura ciudadana y el respeto por lo público, que se ha perdido mucho en el caso colombiano. También ahonda sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción. Entonces, la ley 1778 traía, por ejemplo, como sanción, entre otras, que las empresas, si en el sector del Estado les está dando algún beneficio, algún subsidio, la 1778 decía que por 5 años no lo podrían recibir.
En este caso, con la 2195, ya pasó esa sanción de 5 años a 10 años para no recibir ese tipo de beneficios por parte de la empresa que cometió hechos de corrupción o de soborno, quedará, digamos, bloqueada por ese periodo de tiempo. Hay unas modificaciones que trae esta ley en comparación con la 1778. Nos dice aquí que debemos conservar la información obtenida durante los 5 años siguientes a partir del primero del año siguiente determinado o efectuada una transacción ocasional. Y nos dice que si la persona jurídica es liquidada, el liquidador tiene la obligación de conservar la información durante esos 5 años. Entonces, ya que hay un marco legal específico que para transacciones debemos mantener la información, mantener los archivos durante 5 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de haber realizado esa transacción. Un tema importante para que ustedes lo tengan en cuenta y lo revisen a nivel interno en la empresa, si estamos conservando, si estamos guardando la información por ese periodo que pide esta ley. También nos habla de la obligación de suministrar la información requerida por parte de los obligados y que su incumplimiento acarreará algún tipo de sanción por la autoridad que ejerza la inspección, vigilancia o el control. Que más adelante vamos a ver de pronto algún tipo de sanción que tiene y que impone el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tiene la facultad de imponer ese tipo de sanción, por ejemplo, para cuando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia pide información, no la enviamos, podría entonces este departamento imponernos algún tipo de sanción. También creó esta norma el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, que tiene acceso la Contraloría, tiene acceso ahí la DIAN, la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades y la Financiera, la Procuraduría y la UIAF. Ese sistema de registro único de beneficiarios finales que se han ido apalancando en los últimos tiempos. ¿Quiénes deberíamos identificar beneficiarios finales y hacer una debida diligencia? Dice que tanto las entidades del Estado, las personas naturales, las personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica o similar que tengan la obligación de implementar un sistema de prevención, gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, o tengan la obligación de entregar información al Registro Único de Beneficiarios Finales RUB. Estamos obligados a hacer esa debida diligencia. Y en esa debida diligencia, para identificar beneficiarios finales, deberíamos conocer entonces cuál es la identificación de la persona que celebra ese negocio jurídico o el contrato estatal. ¿Quién es? ¿Es una persona? ¿Es una persona natural? ¿Es una persona jurídica? Deberíamos verificar efectivamente. Segundo, deberíamos identificar cuáles son esos beneficiarios finales y cuál es la estructura de titularidad, control y verificación que tenga, porque a partir de ello, entonces, podríamos determinarlo, por ejemplo, con algunos lineamientos, que es el 5% de los que tengan todo el tema de participación en acciones, en toma de decisiones, y si no son ellos, entonces, ¿a quién acudimos para identificar beneficiarios finales? Al representante legal o al que tenga un poder superior a él para la toma de decisiones. Nos da unas reglas para determinación de ese beneficiario final. También dice que debemos solicitar y obtener información que permita conocer el objeto que pretende, digamos, esa persona natural o jurídica con el negocio jurídico que quiere hacer o con el contrato, digamos, estatal y entender ese objeto social del contratista. Es decir, me va a hacer una vía y su objeto social no es de construcción de esas vías, sino de otra actividad. Yo debería como analizarlo antes de desarrollar mi contrato, mi actividad de comercio con esa persona natural o esa persona jurídica. También nos dice que debemos realizar la debida diligencia de manera continua. No bastará que yo haga una buena debida diligencia al inicio de la relación laboral, contractual y la deje ahí. Nos pide la norma que debemos hacer un trabajo de verificación, de intensificar, de mantener conocimiento de esa persona jurídica, de lo que está haciendo en la relación contractual,
que los recursos no vayan destinados, por ejemplo, a actividades de financiación del terrorismo o que vayan a terminar en actividades ilegales. Deberíamos tener como ese conocimiento y mantener esa debida diligencia de conocimiento de este asociado de negocios. Nos dice que tenemos la obligación de mantener la información actualizada, suministrada por la contraparte que tengamos. Y pues le da a las entidades del Estado, a los supervisores, 6 meses para hacer la reglamentación de cómo se va a manejar ese tema de beneficiarios finales. Hay algunos que han comenzado como a trabajar algunos lineamientos, pero no, el avance no ha sido mayor en todos los sectores. También nos habla esta ley 2195 de las sanciones, a lo que le tenemos un poco como de temor, y es que le dan a las super sociedades la posibilidad de imponer una o varias de las siguientes sanciones a las personas jurídicas cuando violan esta disposición. Multas hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A título de reflexión, ¿será que mi empresa tiene la capacidad de resistir una sanción por este valor de los 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes? También le dice que podrá inhabilitarla para contratar con el Estado hasta por 20 años y que podrá decirle que haga una publicación hasta por un año del extracto de la decisión de sanción en medios reconocidos y en su página web. También podrá sancionarlo con la prohibición de recibir incentivos o subsidios, como les decía, que entregue el gobierno hasta por 10 años. También nos dice que por violación de los libros comerciales, de prohibiciones que se tengan para el manejo de los libros, se podrían imponer multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas naturales y hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las personas jurídicas. Son sanciones también que trae este marco normativo. Además, como les decía, si la Secretaría de Transparencia de la Presidencia nos solicita información y no la suministramos, la entregamos de manera extemporánea el plazo que nos dieron, la aportamos incompleta o inexacta, nos podrían entonces sancionar a las personas naturales o jurídicas con multas hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que podrán ser de tracto o podrían ser sucesivas las sanciones a la persona natural o jurídica renuente, y eso lo aplicará el procedimiento sancionatorio, lo aplicará el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con fundamento en el artículo 51 de la Ley 1437 del año 2011. ¿Preguntas hasta acá? Sí, señor, tengo una pregunta. Sí, señor, bien pueda. Bueno, ahorita con el marco legal y las políticas del gobierno presidencia de la República directamente, con el tema del Ministerio de Crédito y Territorial, del restablecimiento de las tierras, quisiera tener un enfoque a esta pregunta que voy a hacer, que me parece muy delicada, pero no he encontrado la solución. Digamos, en el gremio de caficultores, algunas comunidades pues se ven afectadas por este tipo de problemática. Pero cuando uno va a mirar el fundamento de la obtención de ciertos documentos legales para cumplir la normatividad, de pronto encontraremos rechazo, por decir algo, un ejemplo, en X sitio del país, algunos caficultores hayan perdido de pronto sus terrenos, sus parcelas debido a los desplazamientos forzados que se ven en la actualidad, y los grupos salvajes de la ley pues están ahí sustituyendo los trabajos, por decir algo, y venden el café. Obviamente pues para uno solicitar, oiga, de quién es el título del terreno, cómo la tradición familiar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo me veo muy complicado y me veo muy expuesto a preguntarle si sus actividades de caficultor están relacionadas con actividades ilegales. Eso es muy complejo. No encuentro ni una respuesta de mí mismo
teniendo en cuenta las políticas jurídicas y de fiscalía para los controles a esto? Bueno, el tema no es sencillo, o sea, como usted lo dice, no es tan sencillo. eh, por lo que usted dice que hoy tiene la tierra, la tiene una persona y la está aprovechando. Pero cuando le pedimos el tema del título jurídico que respalde la propiedad, allá vamos a tener problemas. Sin embargo, lo que uno como mínimo debería hacer es tratar de demostrar la mejor gestión posible. Y dentro de esa mejor gestión posible, hace unos días estuve haciendo una actividad para el sector, digamos, cafetero, y veía yo, por ejemplo, cómo a través de las cooperativas hacían una verificación, por ejemplo, de listas de la persona que le estaba vendiendo el café, o si era viable, del propietario de la finca, que en muchos de los casos, hasta donde yo alcancé a verificar, era el propietario de la finca, que era el mismo que vendía el café a la cooperativa. Y para poder recibírselo, primero debería hacer un registro, darnos unas copias de la cédula y eso, autorizar el tratamiento de datos para poder hacerle verificación, por ejemplo, en listas. Eso podría ser un principio de cumplimiento para demostrar, porque aquí el problema es cuando nos llame la autoridad, cómo yo demuestro que hice una debida diligencia y que esa debida diligencia se hizo de manera previa a la relación comercial, porque lo ha expresado la vida. La debida diligencia se debe hacer antes de comenzar la relación eh, comercial con la persona natural o jurídica. Ahora, después de tenerla, pues hay que mantener esa debida diligencia como lo acabamos de nombrar en estas disposiciones. En principio, por lo menos con la persona que está llegando a vender el café y hacer ese trabajo. Y seguir avanzando para mirar los temas de titularidad, hasta dónde se pueden obtener y que eso sirva de soporte. También en los formularios que algunas empresas utilizan de vinculación, donde la persona que entrega el café, que lleva el café, expresa quién es el beneficiario de ese dinero que se le está pagando producto de la venta del café y nos pueda expresar él si es para él el dinero o para quién es el dinero, aunque sabemos que para grupos armados ilegales difícilmente la persona va a expresar ahí, pero por lo menos frente al marco normativo estamos haciendo la consulta y la persona está firmando y en algunas ocasiones le coloca que bajo la grada del juramento manifiesta lo siguiente: quién es el beneficiario, y él colocará ahí quién es el beneficiario del dinero, si es él, es un hijo, o quién será el encargado o la persona que recibe ese beneficio. Eh, ¿Hasta dónde tener el título de la propiedad? Ahí sí, hace parte de la debida diligencia que la empresa determine como necesaria para poder soportar su gestión. Si va a pedir un certificado de libertad y tradición del predio o qué va a hacer o qué va a solicitar para poder identificar beneficiarios finales. Pero el tema no es, de parte mía, no es tan sencillo llegar hasta el fondo por las dificultades que tienen muchos de los caficultores. Quien la explota hoy no tiene el título de propiedad de ese predio por descuido en la tradición. Ya se murió el dueño y nunca se hizo un proceso de sucesión y aún así se sigue explotando por los mismos grupos armados ilegales, llámese de FARC, disidencias de la FARC, ELN, dependiendo de la región, o las mismas bandas criminales, los urabeños, todos los grupos, los nombres que tengan, ellos han incidido mucho para el desplazamiento y se han apoderado de esas tierras. Ahora, el Estado, a través de restitución de tierras, viene haciendo unos procesos, pero los procesos se vuelven demasiado lentos para poder que tenga la titularidad quien tiene el predio hoy o quien lo ha recuperado después de que esos grupos se lo habían quitado de manera temporal. Así que toca seguir haciendo la mejor gestión y documentar lo que más se pueda para poder que ante la autoridad judicial, ante cualquier investigación, uno como ser humano encargado de la actividad y la empresa se puedan proteger y demostrar que hicieron la debida diligencia más adecuada posible de acuerdo con los medios que se tengan en el momento. Gracias. Bueno, seguimos entonces. A nivel Coronel. ¿Sí? Weimar Ramírez, Cooperativa de Manizales. Señor Weimar, ¿cómo está?
No, muy bien, gracias. De pronto otro documento ahí que sería importante para aportarle al compañero, de pronto lo de la estructura de finca SICA, que las pide también Federación Nacional o los comités de cafeteros. Listo, bueno, ahí le damos otro elemento, nos están entregando ahí de orientación para que lo puedan tratar de pedir, de gestionar y tratar de cumplir el marco legal. El marco legal se hace para todo el mundo, como en condiciones normales, pero la norma no trae el tema de seccional, nos toca a nosotros irnos adecuando e ir demostrando la mejor gestión posible, porque en estos temas la recomendación es demostrar la mejor gestión posible. Que se escribió, que se pidió, dejar siempre los documentos, el correo electrónico, la carta notificándoselo al señor que viene a vender el café o al señor que tiene la finca, la está trabajando, siempre dejar los soportes escritos véanse en medio físico, magnético, es importante para demostrar debida diligencia. A nivel de unidad de inteligencia y análisis financiero, en cada país tiene su propia unidad con nombres parecidos, pero creados bajo una filosofía similar. Por ejemplo, en Colombia se llama UIAF, en México se llama UIF, en Chile y en República Dominicana se llama UAF, en Ecuador se llama también, o se llama UAFE, son las denominaciones, pero si uno mira el contenido de lo que hacen, es lo mismo. Tratar de obtener información de quién puede estar haciendo un tema de lavado de activos, eso lo comunican a la entidad que se encarga de la judicialización para que con esa información se inicien procesos judiciales que lleven a feliz término a capturas, a incautación de bienes, como actividades de control de los estados a nivel global. En el caso colombiano tenemos la UIAF, ya miramos el decreto con el cual se hizo su creación y básicamente lo que hace la UIAF es la encargada de recibir, descentralizar, sistematizar y analizar la información y con fundamento ¿en qué lo hace? Pues en el reporte de las operaciones subjetivas, que son esos reportes de operaciones sospechosas que hacen todos los sujetos obligados, y también de las operaciones objetivas, es decir, de los reportes que el mismo sistema financiero, por ejemplo, les entrega, como son las transacciones en efectivo, transacciones bancarias, las operaciones que se hacen a través del sistema de notariado y registro, de la venta de compraventa de vehículos, de bienes, los reportes que hacen las casas de juegos y de suerte y azar, entre otros, les entregan operaciones objetivas que fueron materializadas y que tienen la evidencia de cómo se hizo la transacción y eso sirve de insumo para la UIAF hacer los análisis correspondientes. Con la información que recibe, que analice, que sistematiza y demás, se producen algunos productos como es el informe de inteligencia financiera, como son los estudios estratégicos para que la comisión y para que el gobierno pueda establecer políticas, también para tener requerimientos judiciales o para imponer o modificar obligaciones. Asimismo, para transferir la información a las autoridades judiciales. Es así como en cumplimiento de la recomendación GAFI número 29, que habla de las unidades de inteligencia financiera que cada país debía crear y ayudar a que ese mecanismo fuera efectivo. En el caso colombiano, la estructura que tenemos es que hay unos sujetos obligados que tienen unos supervisores, que tienen una actividad de prevención y detección y pues realizan básicamente esa actividad preventiva de obtener información y de reportar a través de esos ROS que son de carácter confidencial, a través del sistema CIREL, pues hacen el reporte y envían la información. Esa información llega a la UIAF, que está encargada de hacer la detección, recibe la información, análisis, cruza bases de datos, entre otras, hace todo el tema de inteligencia financiera y con fundamento en ello entrega informes con esos indicios que no son pruebas judiciales, que tienen que ser sometidas al proceso y avaladas en él, simplemente con esos indicios en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, también con ese carácter confidencial, lo entregan a la entidad en Colombia encargada de hacer la investigación judicial, que es la Fiscalía General de la Nación, quien
con el apoyo de las unidades de policía judicial, que son el CTI, la Policía Judicial de la Policía Nacional y demás, realizan o inician las investigaciones penales y con fundamento en esas recaudo de pruebas acusan, hacen presentan una acusación formal ante los jueces de la República, quienes son los encargados de evaluar esas evidencias, esas pruebas, y a través del proceso llegar a unas sentencias en lo posible sancionatorias, condenatorias de los responsables de esta actividad de lavado de activos. Dentro de todo ese proceso, en la parte de investigación y de llegar a la condena, pues se pueden tomar medidas de carácter temporal para que los bienes no sean, digamos, vendidos, no sean transferidos y quedan a favor del Estado de manera temporal, y ya cuando hay la sentencia quedan de manera definitiva a favor del Estado, quedan incautados a favor del Estado, se genera el decomiso del bien y el Estado ya puede disponer de esos recursos producto de las 65 o de los 65 delitos fuentes de lavado de activos que tiene el sistema colombiano. Hay unos pactos que se han hecho con los supervisores, para cada uno de los sectores hay unos supervisores, dependiendo de mi empresa, lo que haga o la obligación de cumplimiento de manera general con las sociedades, pues me tocará mirar cuál es el supervisor para cumplir los lineamientos que éste haya dictaminado. Aquí encontramos los diferentes supervisores y hay también en el caso colombiano una política de prevención de lavado de activos que es el COMPES 4042, que fue aprobado en el año 2021 y que tiene 4 ejes fundamentales para ser desarrollados desde el año 2021 al año 2026, como son la promoción del conocimiento permanente entre los actores del sistema, pues para generar mayor compromiso de los actores. El segundo eje es el fortalecimiento del marco normativo del sistema para adoptar los estándares internacionales. El tercero, mejorar la gestión de la información del sistema, que haya mejor flujo de información y se analice y se saquen buenas conclusiones. Y lo otro es consolidar procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el sistema antilavado colombiano. Esos son los ejes que trae esta disposición. La OIAF nos ha venido haciendo unas recomendaciones hace algún tiempo ya de qué deberíamos hacer para que esto tenga buenos resultados, el sistema antilavado colombiano. Y nos dice, por ejemplo, que debemos actualizar constantemente el conocimiento de las amenazas, el enfoque basado en riesgo y la debida diligencia del cliente. Yo le diría no solamente del cliente, sino del proveedor también, porque podría ser alguien que esté interesado en temas de lavado de activos. También dice aplicar nuevas tecnologías en el monitoreo de riesgos. Entonces ya hay empresas que prestan servicios, tienen aplicaciones o han generado las mismas empresas aplicaciones con inteligencia artificial y demás para poder detectar esos eventos que podrían ser considerados como señales de alerta. También la consulta en las listas internacionales, lista Gafi, ONU, FAC, entre otros, para aplicar las medidas de diligencia ampliada de acuerdo con estas listas. También que cuando hagamos los ROS, incorporar la mayor descripción posible de la operación y el vínculo que tenga esa operación con la empresa para poder que ellos tengan como una información, digamos, adecuada. Se critica que enviamos, hay veces muchos ROS, pero ROS sin sentido, con información incompleta, incoherente, que no llega o que no lleva a nada. La intención es que sea información coherente. Si tenemos anexos, los podamos enviar. No hay necesidad de clasificar si es delito o no es delito. Ellos allá van a definir en el análisis de inteligencia y luego con la autoridad judicial, con la fiscalía, si eso tiene indicios de ser un delito y lo van a tipificar en el delito que corresponda. Si es un delito fuente, en cuál delito fuente, si era trata de personas o si eso era una concusión, eso era un cohecho. Son ellos los que van a hacer la clasificación. También deberíamos tener un trabajo de conocimiento técnico para identificar y compartir esas tipologías y señales de alerta
que permitan a los sectores, de acuerdo a los sectores, tener mucha claridad sobre cuáles son esas señales de alerta para poder que todos las conozcan, las tengan en cuenta. Su sistema está implementado con ese enfoque en esas señales o tipologías más recurrentes que se ven en el sector. ¿Pero qué es el lavado de activos? Básicamente es ese proceso a través del cual estos grupos de delincuencia común, organizada y demás buscan darle apariencia de legalidad a esos recursos generados ¿de dónde? De una actividad ilícita, de acuerdo con esos 65 delitos fuentes. Es decir, que ellos están buscando que un dinero que es sucio, que viene de una actividad criminal, de una actividad ilegal, le demos apariencia, digamos, de ser un dinero producto del comercio legal que hacen muchas personas con mucho esfuerzo en el país, que hacen los empresarios con mucha dedicación, quieren darle esa apariencia. Y es ahí cuando el Estado puede llegar a verificar, validar y comenzar a abrir los procesos por el tema de lavado de activos. Ese lavado de activos trae 9 verbos rectores y es ahí donde nos podrían investigar si cometemos alguno de estos comportamientos. ¿Como cuáles? Dice que el que adquiera, que el que resguarde, o sea, yo le puedo tener, le puedo resguardar, el que invierta, el que les transporte, el que les custodie, el que les administre, el que les legalice, el que les oculte o les encubra, podría ser investigado por el artículo 323 del Código Penal colombiano como lavado de activos. Esos bienes, que ese dinero, ese vehículo, etcétera, que venga o tenga origen inmediato o inmediato en actividades delictivas, de acuerdo con el artículo 323, con esos 65 delitos fuentes, podrá ser investigado por lavado de activos en el país. Aquí hay una relación, esto es una guía que tiene la UIAF, donde están los diferentes delitos, para el que esté interesado en conocer cuáles son esos 65 y no lo sepa, está en la cartilla publicada en la UIAF y habla, por ejemplo, de tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito de particulares, el secuestro extorsivo, la rebelión, la financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El tráfico de armas está clasificado en varios delitos, el tráfico de drogas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, como por ejemplo el peculado por apropiación, por uso, por aplicación oficial diferente, que es básicamente como para los funcionarios públicos. Encontramos también, por ejemplo, la concusión, que es el servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al servidor público o a un tercero algún tipo de dinero o cualquier utilidad indebida. Encontramos también algunos delitos como el contrato sin el cumplimiento de requisitos, los diferentes cohechos, propio, impropio y cohecho por dar u ofrecer. Ese cohecho por dar u ofrecer que nos pueden aplicar a nosotros los particulares cuando le ofrecemos ahí a la gente de tránsito o al que me da la licencia o al que me va a asignar un contrato y es un servidor público dentro de Colombia, podría ser entonces el cohecho por dar u ofrecer. Si lo hacemos así con un funcionario extranjero de otro país, un servidor público extranjero para una licitación, por ejemplo, ya no sería cohecho por dar u ofrecer, sino que sería el delito de soborno transnacional. Aquí tiene entonces la relación de estos otros delitos: tráfico de influencia a particulares, tráfico de influencia a servidores públicos, enriquecimiento ilícito, que lo encontramos de particulares y también de servidores públicos, los diferentes prevaricatos, está la revelación de secretos profesionales, el manejo de información, entre otras. Luego hay otro delito que es el de financiación del terrorismo. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de los elementos o grupos terroristas. Si yo le ayudo
a un grupo como las disidencias de la FARC y les doy dinero para que compren la alimentación, para que se transporten, etcétera, etcétera, para que compren material de intendencia, entre otros, así ese dinero venga de una actividad lícita, me podrían investigar por financiación del terrorismo. También encontramos otro delito que trae el marco de lavado de activos y demás, que es el concepto de las armas de destrucción masiva. Y básicamente es cuando financiamos, cuando damos recursos, cuando entregamos dinero para la creación, comercialización o la utilización de armas capaces de producir grave destrucción y o causar daño a un gran número de víctimas. Armas biológicas, armas nucleares, se harían parte de este grupo de financiación de las armas de destrucción masiva. Como para complementar, es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos, en controversia de las leyes nacionales u obligaciones internacionales en el caso de que esto aplique. En el caso colombiano, yo me acuerdo, no ha habido la primera sanción a una persona natural o jurídica por este delito. Aquí hay una diferencia entre lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y la podemos encontrar por el elemento motivador. En el lavado de activos es el ánimo de lucro. En la financiación del terrorismo son fines, digamos, de carácter ideológico. El fin perseguido en el lavado de activos es la apariencia de legalidad o disfrazar el origen de los recursos, mientras que en el terrorismo es intimidar a través de la violencia por sus actos, digamos, que causan zozobra y demás a la población de manera generalizada o una parte de ella. El ciclo de vida del lavado de activos es circular, es decir, que yo recibo dinero, lo invierto, hago otras actividades ilícitas, vuelvo, lo reinvierto y le doy manejo circular al dinero, mientras que en el terrorismo es una actividad lineal. Yo consigo los recursos, los utilizo, los gasto en la actividad y ya no los puedo volver a recuperar ni reinvertir. El origen de los fondos en el lavado de activos siempre 65 delitos fuentes vienen de actividades ilegales. En cambio, en la financiación del terrorismo vienen de actividades legales, es decir, de mi empresa, mi actividad de producción, comercialización, y van a esos grupos terroristas, o vienen de actividades ilegales, como pueden ser esos 65 delitos fuentes, y llegan a manos de los grupos terroristas para sus actividades de financiación y demás. Aquí hay una relación de listas donde podemos hacer consultas. Vamos a pasarla un poco rápido para avanzar un poco con la temática. Listas vinculantes. Entonces, dice que hay unas listas vinculantes que las super sociedades deben mantener en la página web. ¿Cuáles son esas listas? Y aquí nos dice que incluyen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la lista de terroristas de los Estados Unidos de América, de la Unión Europea, de organizaciones terroristas y de personas. Y la que consulté hoy en la página web de las super sociedades habla de las mismas. Dice, listas vinculantes para Colombia, la elaborada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las preparadas por los distintos comités de sanciones de dicho órgano. Las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas, la lista de la Unión Europea de personas catalogadas como terroristas. Estas son las listas vinculantes obligatorias para el caso colombiano que deberíamos consultar el mínimo en la debida diligencia que hagamos. Ahora, aquí hay un complemento de listas que si uno quisiera verificarlas de manera manual, pues las podría en algún momento utilizar. Lista de terroristas de las Naciones Unidas, de las organizaciones de las Naciones Unidas, Europea, lista de personas designadas como terroristas de la Unión Europea, lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos, listas de personas designadas como terroristas por los Estados Unidos, lista Clinton, tenemos la lista de la DEA, Interpol, tenemos listas como la de la Policía, Contraloría, Procuraduría, encontramos de proveedores ficticios de la DIAN, deudores morosos del Estado, entre otras.
Y aquí hay unos links que también nos podrían ayudar a hacer como la consulta directamente en la página. Entonces uno linkea cada uno de estos links y podría llegar a hacer la consulta de estas páginas que están ahí en la presentación. Esas podrían ser como una posibilidad de consulta. Si yo quiero consultar algunas temáticas, informaciones importantes, relevantes, aquí también está, por ejemplo, VIAF, está el GAFILAT para mirar todos los temas de señales de alerta, está el grupo ENRO, también que nos pueda dar algún tipo de información. Ahora, ¿cuál es el riesgo que debemos administrar en lavado de activos y demás? Básicamente la posibilidad eh, de, de pérdida o daño por ser utilizados como instrumento para el lavado de activos, para actividades terroristas, para financiación de la progresión de armas de destrucción masiva o para el ocultamiento de esos activos producto de actividades ilícitas. Se puede materializar ese riesgo en relación a cómo es mi empresa, cuál es mi tamaño, cuál es el sector económico, me pueden introducir algún tipo de dinero y por estar vinculado con esa actividad, por no verificar de dónde viene el dinero y dejarlo que ingrese a ese comercio, a esa actividad comercial conmigo como organización, como persona, me podrían vincular a esas actividades ilícitas. Hay unas señales de alerta que debemos tener en cuenta, dependiendo del sector se han ido creando algunas, deben verificar con el supervisor cuáles son las señales de alerta más recurrentes que básicamente son aquellas que se salen de lo normal, de lo que se hace tradicionalmente, o unas características específicas que hacen que yo diga que eso me parece que no es adecuado y que me podría generar una sospecha para informarle a la UIAF. Por ejemplo, respecto a operaciones o actividades de contraparte relacionadas con personas naturales jurídicas que no estén plenamente identificadas. Si yo tengo una relación o alguien viene a hacer alguna actividad, pero no se identifica bien esa persona natural o jurídica, eso podría ser una señal de alerta. Con asociados o empleados, me podría generar señales de alerta si tiene alguno de ellos antecedentes judiciales relacionados, por ejemplo, con lavado de activos, financiación del terrorismo. También me podría generar una señal de alerta cuando son nuevos asociados que hayan sido aceptados vinculados sin verificar previamente el origen de los recursos que aportan. Entonces, hay un socio y no tiene soportes de dónde vienen los recursos, pues eso podría ser una señal de alerta. También frente a operaciones, negocios o contratos, cuando tenga algo por objeto o involucre alto volumen de efectivo sin justificación aparente, eso podría llamar la atención. Cuando los bienes muebles o inmuebles tienen precios considerablemente distintos a los normales del mercado, o bien muy por debajo o bien muy por encima. También en donaciones que no tengan beneficiario final aparente, que no se conozca el origen de quién está dándose ese dinero, o que ese que está haciendo la donación se encuentre en un país o jurisdicción de alto riesgo. Hay una relación de países de alto riesgo, países no cooperantes, que nos podrían servir de información para hacer las consultas. También cuando las operaciones, negocios o contratos relevantes no consten por escrito. Entonces, hagamos la negociación, pero nada por escrito, así verbalmente, y yo le pago, yo le doy, yo le transfiero, pero no dejamos nada por escrito. Eso también podría llamar la atención. También cuando hay recursos derivados de giros internacionales provenientes de varios remitentes o que sean a favor de diferentes personas. Entonces ellos, cuando hay temas de lavado de activos, le mandan dinero una parte a una persona, mándeme la otra parte a otra persona en cantidades pequeñas y luego reúnen esos dineros, pero siempre utilizan personas que no tienen nada que ver con la actividad criminal, sino que piden y dan un porcentaje por permitir el nombre, la cédula para traer dinero desde, digamos, desde el exterior. Aquí hay otra relación de otras señales, por ejemplo, operaciones en efectivo provenientes de países con alto nivel de corrupción o de inestabilidad política, depósitos en efectivos en cuentas bancarias personales o de empresas a partir de fuentes sin explicar, documentación injustificada sobre o que no correspondan con el origen o el propietario, cantidad, valor o divisas no concordantes con las circunstancias del portador, transporte oculto de efectivo. Entonces hay diferentes señales
que podríamos tener en cuenta. Aquí ISA avanza. Aquí un video de ISA, pero no lo alcanzamos a ver por tiempo. Y hay unos entes de vigilancia y control, como para ir finalizando, que nos dan la identificación de lo que debemos hacer, de lo que debemos tratar de ir montando para dar cumplimiento. Lo primero que debemos identificar cuál es el ente de vigilancia o control que me está supervisando. Yo pertenezco a la Supersolidaria, a las Supersociedades, estoy obligado, tengo como supervisor la DIAN, tengo la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. ¿Cuál es mi supervisor? Segundo, aplicar la gestión de riesgo LAF y de financiación del terrorismo para determinar cuáles son los riesgos que me podrían llegar a afectar. Implementar ese sistema de prevención y de detección requerido, mirar cuáles son los plazos, cuáles son los instrumentos o documentos que yo debo elaborar. Por ejemplo, si debo elaborar una política, debo elaborar un manual, debo hacer unos reportes. ¿Qué debo hacer? Segundo, hacer o complementar el tema con efectuar los reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero, que es la UIAF, es decir, los reportes de operaciones sospechosas, los reportes en efectivo o que no se presentaron operaciones en efectivo. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la periodicidad que tengo establecido para ello? También debo hacer un tema de sensibilización y capacitación desde la alta dirección, desde la junta directiva hasta el último colaborador, debería darle capacitación y sensibilización sobre estos temas. Y por último, hacer el monitoreo y revisión de la implementación del sistema de los diferentes componentes. Debo hacer auditoría al sistema. ¿Quién es el responsable? Debo nombrar el oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son los requisitos de nombramiento de ese oficial de cumplimiento? Debo reportarlo como lo pide la Supersociedades en el informe 75. ¿Con qué periodicidad debo mandar ese reporte 75? Por ejemplo, en la circular 03 del 11 de septiembre del año 2023, nos dijo que había que hacer el reporte y ese reporte lo debíamos hacer con unos plazos. El plazo se vence en el mes de octubre para este año, o se está venciendo para algunos números de dígitos del NIT sin tener el número de verificación en cuenta. Y en el caso de hoy, se está venciendo entre el número 31 y 40 de ese NIT. Tenían plazo hasta hoy para hacer la presentación de ese informe 75 a través de la herramienta que las Supersociedades ha establecido en su aplicativo Store User, en su botón Store, ahí hacen el reporte correspondiente. Yo debería tener claro eso, hacer monitoreo si eso se está cumpliendo, se está haciendo en debida forma y dar cumplimiento a esas obligaciones de esos diferentes reportes. Aquí también hay el tema de cómo hacer el reporte de la operación sospechosa. Estos videos los podemos encontrar en la página de las Supersociedades o de la UIAF para hacer los reportes correspondientes, pero por tiempo no lo podemos, digamos que presentar. Acá están los diferentes sistemas de prevención. Hemos tenido diferentes denominaciones, ha ido cambiando a través del tiempo, como CIPLA, CIPLAF, SARLAF, SAGRILAF, entre otros, son diferentes sistemas. Cada uno de ellos tiene su sector, tienen su supervisor, Coljuegos, tienen la DIAN, dependiendo al que yo pertenezca, pues voy a tener ahí mi sector para hacer la implementación de mi sistema de prevención. Las supersociedades tienen una competencia general basada en los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes del año anterior. Me obliga a que yo tenga implementado mi sistema. Con Supersociedades el sistema es el SAGRILAF, así que debemos mirar si estamos dentro de ese tipo de obligados a partir de la competencia general que tiene la Supersociedades. También tenemos la Supersolidaria con su sistema SARLAF para aquellas que están sometidas a ese control. Tenemos la Superintendencia de Vigilancia para la implementación también del sistema, y para la SEXAL o las entidades sin ánimo de lucro, el control lo lleva el supervisor, es la Alcaldía Mayor de Bogotá para la SEXAL que están en la ciudad de Bogotá. La DIAN tiene una función para el tema de comercio exterior también, que debemos
hacer los reportes, que debemos cumplir los lineamientos como supervisor que ha trazado la DIAN. Aquí hay algunas disposiciones que ha emitido a través del tiempo, unos números de contacto que nos entregan de cada uno de los supervisores, y para el caso de super sociedades, importante que a través de esa circular 03, la unificación o tratar de unir los reportes de lo que es SagriLab y PTE en un sistema integrado de gestión de riesgos, involucrando que es el SagriLab y el PTE, en cumplimiento a diferentes lineamientos y teniendo el tema de integración de la Ley 2195 del año 2022. Básicamente hasta ahí, porque ya son las 4 de la tarde y debemos dejar hasta ahí la actividad. Les agradezco por la participación. No sé si tengan alguna pregunta para contestarla. Bueno, no escucho ninguno que tenga alguna pregunta. Ginette, agradecerle a Ginette por la colaboración en el ejercicio, por todos los que han participado, desearles una feliz tarde y a seguir, digamos, cumpliendo ese nuevo marco normativo, la Ley 2195 y la resolución, la circular 03, que tiene que ver con Sagrilab para los que tengan ese cumplimiento de este supervisor. Mirar los plazos, ahí están unos plazos fijados para los informes, como es el 58, que tiene que ver con el oficial de cumplimiento, para el informe 42, para el informe 75, que une lo que es el informe 50 y 52. eh, Así que invitarlos a que estén muy pendientes de esos temas normativos y del cumplimiento para evitar sanciones. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias y ya entonces vamos a cerrar la actividad. Muy amables. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. a ustedes feliz tarde. Muy amables por el tiempo y la participación.